Hola a todos. Primeramente, un abrazo y feliz año 2023 para todos y cada uno de ustedes. Gracias por escucharme y estar aquí. Si te quedas hasta el final de este video, tendrás una idea más clara de cómo comenzar este año en relación a tu vida, el dinero, las relaciones, el amor o la salud, etc. ¿Qué acciones vas a tomar este año para ser mejor persona, para tener más dinero, para mejorar tu salud? Muchos están haciendo rituales, otros están tomando acciones sobre sus metas. Comenzarán a comer mejor, a cuidar su salud, a ahorrar dinero, buscar mejor empleo, hacer lo que aman o lo que quieren, emprender un negocio. Cada uno de ustedes buscará los medios y las formas para lograr los resultados que quieren o las experiencias que quieren vivir. Al final, aunque las formas son diferentes, las metas son iguales para la mayoría. Todos queremos tener salud, todos queremos ser felices, todos queremos paz, todos queremos ser amados, escuchados, todos queremos ser ricos, abundantes, todos queremos disfrutar los beneficios que el dinero nos da, las experiencias que el dinero nos ofrece. Todos queremos estar bien, ¿o me equivoco? Y sé que cada uno de ustedes va a buscar las formas para llegar a ello, para obtenerlo. Sin embargo, sé que hay mucha incertidumbre. Muchos de ustedes no saben cómo comenzar o por dónde hacerlo. Muchos no tienen claridad, están confundidos en lo que deben o deberían hacer. Se sienten o perciben estancados. Algunos de ustedes quizás se cuestione, ¿por qué unos tienen resultados positivos en su vida y yo no? ¿Por qué algunos se ven tan felices y que les va tan bien en el dinero, en la salud, en el amor, en las relaciones, y yo no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no cumplo mis metas o propósitos? Se comparan con los demás y comienzan a tomar acciones partiendo desde la comparación, desde el ego, desde la separación, pensando que haciendo lo mismo que los otros hacen, tendrán los mismos resultados que ellos. Y cuando piensas así, cuando comienzas a tomar acciones basadas o fundamentadas en compararte con los resultados de otros o de los demás, estás partiendo desde una conciencia de separación, de ego, que te genera más separación de tus metas. No te conduce a ellas. Por lo tanto, antes de que comiences a tomar acciones en tu vida, me gustaría que escucharas este cuento oriental de un autor anónimo. Precisamente el día de ayer lo leí. Se titula El árbol que no sabía quién era. Mi deseo es que después de escucharlo, te animes, te motives, tengas más claridad o tomes una dirección correcta sobre las acciones que deberías de tomar en la consecución de tus anhelos o metas. Había una vez un hermoso jardín lleno de árboles, plantas y flores. Todas las especias parecían estar satisfechas. El aire se llenaba de agradables fragancias. Los diferentes tonos de las hojas, en contraste con las coloridas flores y los jugosos frutos, eran una delicia para los sentidos. Las ardillas correteaban sobre el césped y los pájaros hacían sus nidos en las tupidas ramas. Cada árbol parecía feliz, menos el que estaba situado al lado del lago de los cisnes. No sabía muy bien quién era y se sentía perdido y aturdido viendo tanta belleza. Ya lo había intentado todo,
había hablado con el manzano y le había dicho que solo era un asunto de concentración. Si lo deseaba de verdad, se concentraba y se esforzaba lo suficiente, podría dar las más sabrosas manzanas. Pero pese a ello, a intentarlo con todas sus fuerzas, no lo había logrado, lo que le había sumido más en la tristeza. Un tiempo después, creció, no muy lejos, un rosal de bonitas rosas blancas. Viendo tan deprimido al árbol, quiso hablar con él para explicarle su secreto. No era un asunto de esfuerzo. Tenía que relajarse, disfrutar. Le dijo, ya vería que pronto daría bonitas rosas como él. El árbol trató de seguir el consejo al pie de la letra, aliviado por haber encontrado al fin la respuesta. Pero pasó el tiempo y nada cambiaba. No conseguía que en sus ramas floreciesen rosas. Poco a poco fue cayendo en un torbellino de emociones, pasando de la tristeza al enfado, la rabia contra los demás, la culpabilidad, el enfado consigo mismo, la envidia, la autodesvalorización, y vuelta a la tristeza y al inicio del ciclo. Pasó un año y por casualidad llegó a sus ramas un búho. Se dice que son de las más sabias criaturas, y entristecido por el terrible aspecto del árbol, ya casi cercano a la muerte, decidió romper su habitual silencio. ¿Qué te ocurre, árbol? ¿Qué ha hecho que tus ramas casi no tengan hojas y te encuentres en tan lamentable estado? Entonces, el árbol le contó su historia, cómo había seguido todos los consejos para salir de su situación, pero solo había conseguido hundirse un poco más en ella, igual que si hubiera caído en arenas movedizas. Compadeciéndose por su anfitrión, el búho le respondió: no es un asunto de esfuerzo ni relajación, sino de encontrarte a ti mismo. Significa mirar hacia adentro y dejar de hacerlo hacia los demás y sus logros. Significa sintonizarte con la vida y escuchar tu propia voz interior. Cuando consigas hacerlo, entonces sabrás quién eres y podrás cumplir tu misión, tu objetivo y tu propósito. El árbol desconfió. Después de tantos consejos como había seguido, ¿por qué habría de fiarse de un búho? Pero algo también le decía que esta vez era diferente. El búho no le había prometido que podría volar. No le había señalado qué era lo que iba a ocurrir. Solo le indicaba un camino. Algo dentro le decía que tenía que probarlo. Entonces pasaron muchos días. Necesitó un tiempo para dejar de escuchar las voces de los demás y escuchar la suya propia. Y un día ocurrió. Entonces oyó algo en su interior que le decía: tú eres un roble. Nunca vas a dar manzanas y rosas. Ese no es tu propósito. Tú darás bellotas que alimentarán a los animales salvajes. Has nacido para ser un gran árbol en cuyas ramas las aves pueden hacer sus nidos y ver crecer a sus crías. Has nacido para que los viajeros se sienten a reposar sobre tu tronco, mientras descansan y se protegen del calor del sol, mientras observan este precioso paisaje. Has nacido para hacer más hermoso este jardín. Y así fue. El árbol pudo ver
cómo en aquel tiempo de escucha sus ramas habían crecido y se habían hecho más frondosas y le acercaban al resto de las especies, y como sus ramas eran muy profundas, le arraigaban con la existencia misma. El árbol pudo descubrirse entonces como el gran roble que era, y entonces descubrió también que ya era feliz, que ya estaba completo. Fin. Sé como el roble en tu vida, en tu relación con el dinero. Quizás al día de hoy, tu situación con el dinero no es la mejor. No ves mejoras, no ves los resultados de tus esfuerzos. Pero así como el roble tuvo que ser consciente que había nacido para ser un árbol frondoso, tú también debes de ser consciente que naciste para experimentar la riqueza, para experimentar el dinero, los beneficios que el dinero te puede proporcionar. Naciste para experimentar esa vida maravillosa que imaginas. Naciste para experimentar la belleza y la riqueza de la creación. Eres un ser espiritual que ha venido a aprender, a experimentar y crecer. Eres un ser eterno, fruto de la fuente divina, y por tanto el dinero es y debería ser algo fácil, normal y natural para ti. Deseo para ti que este año tu objetivo no sea perseguir el dinero, que tu objetivo en este año sea cambiar todos esos programas inconscientes limitantes que tienes acerca del dinero. Y después, el dinero vendrá a ti, naturalmente, porque habrás cambiado la información incorrecta que tenías de él. Así funciona la mente, así funciona el subconsciente. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este cuento y reflexión. Un abrazo y un saludo para todos.